Em, durante la semana somos bañados por la gracia a través de versos bíblicos que se suministran desde la iglesia. Con ellos caminamos, meditamos, oramos. Nos ayudan a recordar que la palabra de Dios es alimento diario, no solo semanal. El lunes pasado nos regaló el Señor a través de los hermanos Hebreos 2, 5, 12 al 14. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, esto es un regaño, ¿no? Necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Eso nos lo mandó decir el Señor el lunes pasado. El martes nos regalaron el Salmo 18, verso 30. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en él se refugian. Y eso sería el miércoles, ¿no? Que recibimos 2 Timoteo 3:15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y el jueves Deuteronomio 8:3. El Señor te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El viernes, Santiago 1:21. Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Y el sábado ahí con un señor barbadito salió Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y así somos animados durante la semana. Y si usted entra al blog 5 palabras, ahí tiene estos, pues puede mandar por sus redes sociales. Pero también hoy llegamos a la pregunta 24 de nuestro catecismo. Yo sé que es que parece que fuéramos una escuela, y es que somos una escuela. Pregunta 24. ¿Por qué era necesario que Cristo el Redentor muriera? Mark Dever en su comentario dice que esa es la pregunta más importante que debería hacerse una persona. ¿Cómo es posible que alguien tan bueno como el Señor Jesús tuvo que morir? Y la respuesta: debido a que la muerte es la paga del pecado, Cristo murió voluntariamente en nuestro lugar para liberarnos del poder y del precio del pecado y para llevarnos a Dios. Por su muerte expiatoria y sustitutiva, solo Él nos redime del infierno y obtiene para nosotros el perdón de pecados, justicia y vida eterna. Y entonces la pregunta de hoy, junto con otros comentarios, nos lleva a la escritura que vamos a compartir esta mañana como iglesia. Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23. Entonces abran sus Biblias, enciendan sus Biblias en Colosenses 1, verso 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero
ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante la fe. El cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, perdón. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, esta es la palabra del Señor. Y yo les animo y les exhorto a que la reciban como la poderosa y sobrenatural palabra de Dios. Señor, ayúdanos por favor a interpretarla y a aplicarla adecuadamente. Te lo pedimos por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, y para la honra y gloria de ti, nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, yo no sé si usted tiene la sensación que yo tengo también, de que a uno la gente no lo entiende. Muchas cosas uno no lo entienden, pero sobre todo en el tema de ser evangélico, protestante, cristiano. Póngale otro título si quiere. Uno siente que, digamos, el público en general no nos entiende. Pero si uno ahonda un poco más, uno llega también a darse cuenta que es que nosotros no nos hacemos entender. Para alguna persona que pase por el frente de la reunión que tenemos o que nos conozca, que mire nuestras redes sociales, y es que en verdad en nuestras redes sociales parecemos cristianos, esas personas van a pensar, por ejemplo, que nosotros somos como un grupo esotérico, algo parecido como al indio amazónico, un asunto por allá como así, como místico y con cosas raras. Para otras personas nosotros somos como un gueto, como un grupo aislado, como una especie de colonia marciana que tiene sus lenguajes, sus prácticas, sus cosas así como para separarse y distinguirse del mundo. Para otras personas somos sencillamente una organización cultural, como un club que pues se reúnen, hacen cosas, organizan cosas, hacen cosas interesantes, algunas se entienden, otras no. Para otros somos un centro de eventos, y muy marcados pues por la música, ¿no? Y la gente entra, sale, ve, ahí entra una gente, como un centro de, una casa de banquetes, algo así. Casa de banquetes del rey. Para muchos todos son lo mismo, o sea, estos grupos religiosos, todos somos como la misma cosa ahí, como una cuestión espiritual. Para otros somos como un taller donde entra la gente para ser reparada, ¿cierto? Como algo así como los Alcohólicos Anónimos, de una organización donde hay gente que tiene problemas, gente muy emproblemada, vaya, entonces seguramente la persona que nos observa no está pensando tanto en ir él, sino como allá debería ir el primo mío que tiene muchos problemas. No nos entienden muy bien. Y a veces nosotros mismos, hermanos, seamos sinceros, no le damos muchos elementos a la gente para que nos entienda bien. Nuestro texto en el verso 23 tiene esta frase que es maravillosa. Ahí a la mitadcita del verso 23. Este es el Evangelio. ¿Se habían dado cuenta de esa frase? Sí, como que por fin, en una partecita de la Biblia, si usted nos está visitando, o si recientemente nos está viendo, o si usted quiere explicarle a otra persona, por fin, como que encontramos el kit, el meollo, la esencia misma del asunto. Aquí está, es esto, lo que los distingue, es este el corazón, el eje central. Y Pablo dice, este es el Evangelio. Y como para que no quede dudas,
Dice, este es el evangelio del que ustedes oyeron, el que ustedes han creído y el que ha sido proclamado en toda la creación, para que se entienda claramente que este meollo del asunto es supracultural, supranacional, que cruza todas las fronteras de la historia, de los lugares, de las naciones. Este es el evangelio. Y bueno, los predicadores siempre somos muy agradecidos cuando los textos bíblicos traen el bosquejito ahí. Entonces eso pues nos ayuda muchísimo, no solo pues a nosotros en nuestro estudio de las escrituras, sino pues obviamente a todos los creyentes en nuestra recordación. Miren, verso 21, se me lo ponen en pantalla, ahí está la palabrita, son 3 palabritas nada más, es que miren pues, esta mañana son solo 3 palabritas. Alejados, esa es la palabrita que hay que recordar ahí, alejados. Resume la condición humana en la extrañeza, en el distanciamiento. La segunda palabrita, verso 22, resume toda la solución y el plan de redención en la historia de nuestro Padre Dios en esto: los ha reconciliado. Ahí tiene pues la gran obra del evangelio, es la obra de la reconciliación. Y en el verso 23, varias palabritas, pero para que todos terminen en ado y recordemos y quede bien recordado, en el verso 23, cimentados. Ahí está, cimentados. Yo sé que hay varias palabras ahí. Firmes en la fe, bien cimentados y estables. Son algo así como un ejercicio de sinonimia que Pablo hace para tratar de decir, y pues lo veremos. Entonces, ese es nuestro bosquejo para hoy. Así que pues, a mí me encanta pensar que si alguien nos quiere entender, yo sé que nosotros somos medio locos. Eso de decir que un acto en la historia, hace 2000 años, unas personas que no hablaban español, un hombre que nosotros creemos por la revelación de Dios, no es solo hombre sino Dios, en una cruz, después de esto resucitado, resuelve mi problema con Dios y asegura mi eternidad. Yo sé que quien no crea eso va a decir, usted está loco, así que pues acepto el título claramente, y Pablo así dice, eso es la locura de la predicación. Pero para que nos entiendan bien y vean que estos locos sí tienen por lo menos algo que decir, pues entonces vamos a decir a quienes nos quieran conocer, y si tú nos estás visitando hoy y nos quieres conocer más, es que va nuestra historia, es que nosotros estamos alejados y hemos sido reconciliados. Y ahora vivimos tratando de mantenernos cimentados. Sencillito. Ahí está. No sé si debería decir más hoy. Pero ahondemos un poquito en el tema. Alejados. Este aspecto de que el texto señala que estamos alejados es el evangelio que señala nuestra impotencia. Estamos tan lejos que jamás podríamos acercarnos a Dios. El texto dice que eso se evidencia en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar, pero Pablo tiene una dinámica en el texto que es importante notar. Note que usa la palabra alejados y la palabra enemigos. Cuando usted pone esas dos palabras juntas, usted entra en contacto con lo imposible. Si usted tiene una persona que es su enemigo y lo ve todos los días, digamos en el trabajo, si quieren levantamos las manos los que tenemos enemigos. Bueno, a veces uno no los trata como enemigos, pero ellos sí se consideran nuestros enemigos. Digamos así para que no se asusten pues, y así todos podamos levantar la mano. Si usted tiene un enemigo y ese enemigo usted lo ve todos los días, algún chancecito hay de reconciliación. Si usted se lo encuentra en el ascensor, buenos días. O ahí mirando y resulta que está yendo hasta un piso número 40. Que van solos. Hombre, está como lloviendo mucho en estos días, ¿cierto? Alguna cosa, pues a uno está como por pena, ¿no?
Ay, es que usted sabía hablar. No, no, qué pena, es que yo no, no, como es usted el que no me saluda. No, la que no me saluda es usted, no sé. Y ahí empezamos y alguna cosa puede pasar. Pero si ese enemigo vive en la China, imposible. ¿Me hago entender? Es decir, Pablo al poner estas dos metáforas de la condición humana, a propósito, a diferencia del libro de Efesios, que es el libro hermanito de Colosenses, donde dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y otras descripciones, porque las descripciones han de ser muy abundantes. Si uno va a decir cuál es el estado del ser humano sin Dios, pues, un infinito pues de explicaciones. Pero Pablo aquí combina estas dos palabras, uh, alejados, enemigos. Y usted combina esas dos cosas y entonces uno dice, si es enemigo y está alejado, jamás podrá ser reconciliado. El texto sí está tocando las dimensiones de la imposibilidad humana en su condición, como Pablo lo hace cuando usa la metáfora de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a los pactos de Israel y las promesas de Dios. Pero hay que ahondar un poco más. No son enemigos porque están alejados, sino que están alejados porque son enemigos. Es decir, la distancia de Dios no es más que un efecto de la enemistad de Dios. Esta semana nuestro querido Jairo en el tiempo de fuerza de oración, y a propósito yo le hago publicidad a la fuerza de oración. La fuerza de oración son unos encuentros de oración, a veces se hacen los lunes, a veces siempre se hacen cada semana, los miércoles y los viernes. Y el texto con el que estaban orando, pues yo me entro ahí, yo soy muy anónimo en esas reuniones, pero las disfruto muchísimo, entonces yo quiero animarlo a que entre a la fuerza de oración. Y no tenga esa falsa vergüenza de decir, ay, es que yo no puedo entrar sino una vez al año. Entre una vez al año. No, es que yo no quiero prender la pantalla porque estoy en pijama. No prenda la pantalla. No, es que yo no me siento muy tranquilo para orar en público. No tiene que orar en público. Pero, y los hermanos empiezan a orar, las peticiones. Un tiempo de eso es en YouTube, el otro tiempo es los que están ahí en pantallas. Estaban leyendo esta semana el Salmo 14. El Salmo 14 dice, Dios mira desde los cielos para ver si hay alguien sensato que busque a Dios. Ese texto tiene un elemento paradójico. Y es que Dios está mirando desde el cielo a ver quién busca a Dios. Entonces no es que Dios no esté presente, sino que Dios está presente y que está observando quién le busca. Y obviamente esa distancia de la que estamos hablando es una distancia vivida y sufrida por el ser humano, no por Dios. Y Dios está ahí, lo está mirando. El distante es Él, ¿cierto? Es como cuando uno se pierde en el éxito, ¿cierto? Uno se pierde en el éxito de la mamá y uno está buscando a la mamá. Pues uno está buscando a la mamá porque la mamá esté perdida. Uno está buscando a la mamá porque el perdido es uno. Dios está mirando desde el cielo. El que está perdido le está diciendo, a ver si hay alguien sensato que busque a Dios. Pero nuestro texto dice que esta persona tiene esta distancia a causa de la enemistad. Y hay una parábola que está en Mateo 22, aparece en Lucas 14, y algunos estudiosos piensan que la misma parábola, otros piensan que son dos parábolas distintas. La historia de un rey que hace el banquete para su hijo, un evento espectacular, parece que está en la boda del hijo si unimos las dos parábolas, y manda invitar a unas personas, vengan a la boda. Y la gente empieza a sacar excusas. No, es que yo me voy a casar. No, es que yo voy a... Compré una tierra, muy importante comprar la tierra. O no, es que yo compré unos bueyes, ¿no? ¿Cierto? Así como usted dice, yo no entro los miércoles a fuerza de oración porque es que tengo que ir a trabajar, ¿cierto? Y pasan 52 miércoles cada año y muchos años y pues uno sí se pregunta, nunca pudo, ¿cierto? Una cosa así. ¿Cierto? Entonces, la parábola está escrita para mostrar la raíz del problema de la distancia.
que la distancia está marcada a causa, como dice el texto del 21, de la actitud de la mente, de su razonamiento, pero también de sus acciones, ¿cierto? Y es que la misma invitación está siendo diseñada en la parábola para mostrar que la invitación del Evangelio muestra el estado del corazón. Entonces, si tomamos la parábola para el día de hoy, ¿no? Entonces, el rey te manda la invitación. Y tú dices, no, es que me voy a casar. Y entonces te dice, no, el rey ya habló con la novia. Y la novia dijo que no tenía problema en aplazar, que antes a ella le parecería muy bien que aplazara. Entonces tú dices, no, es que el problema es la mamá de la novia. Esa señora me mata si aplaza. No, es que el rey ya habló con la mamá de la novia. La mamá de la novia le dijo que le parecía fantástico, que podían aplazar 8 días y que usted atendiera esta invitación. No, es que yo tengo ese problema con mi jefe, me acabo de acordar, que es que mi jefe me pidió un reporte especial. No, es que el rey ya habló con el jefe. Y el jefe le dijo inclusive que le daba esa semana de vacaciones para que usted pudiera atender la invitación. Y así, la invitación va mostrando que realmente no quiere. ¿A usted no le ha pasado eso con una invitación? Ay, que si vienes este sábado, que tenemos un asado. Vamos con una hora de almuerzo, no. Asado. Entonces, no, mira, es que yo prometí llevar a mi esposa a hacer unas compritas. No, es que ya hablamos con ella. Y ella dijo que le parecía fantástico que viniera. Pero sabes que me acabo de acordar que el niño tiene una clase de natación a esa hora. No, es que tu esposa me dijo que cancelaron esa reunión hoy. Pero mi papá, yo le había dicho a mi papá que lo llevaba, que lo visitaba. No, pues es que ya hablamos con tu papá también y él dice, y te van arrinconando hasta que tú tienes que decir la verdad, es que yo no quiero. Ese verso 21 está diseñado para decirnos eso. Alejados a causa de la enemistad. Y esto es lo que hace el Evangelio en primer término, mostrarnos que somos enemigos de Dios. Queremos usar a Dios, queremos la protección de Dios, la provisión de Dios, los milagros de Dios, las experiencias de Dios, pero somos en el fondo radical, intrínsecamente, en nuestros huesos, enemigos de Dios. Bueno, recuerden que nos está diciendo el Señor, este es el Evangelio. Y Pablo aquí lo presenta como distanciamiento. En Efesios capítulo 2, verso 14, él no usa la palabra distancia, sino muro de separación. Dice que por la muerte de Cristo, ese muro fue derribado para acabar con la enemistad. Eso mismo lo dice en el verso 20, haciendo la paz mediante la sangre o la cruz. Es decir, que necesita alguien diferente a nosotros que derribe, quite el obstáculo, acerque nuestras vidas a Dios. Yo no pude más que pensar cuando leí Efesios 2:14 esta semana, en los momentos en el libro de Hechos donde Pablo cuenta su testimonio. Por ejemplo, capítulo 26, verso 14 del libro de Hechos. Pablo está contando su testimonio y él mismo dice que el Señor lo confrontó diciéndole, ¿qué haces dándole golpes al muro? Esa es la traducción, dándole golpes al muro, dando coces contra el aguijón. ¿Qué haces peleando contra Dios? Que de alguna manera muchos de nuestros intentos, idolatrías, orgullos, no son más que una expresión de la frustración, tratando de resolver esa distancia por nosotros mismos. Y frustrados porque no podemos acercarnos por nuestras buenas obras. Bueno, aquí viene la segunda palabra de lo que es el Evangelio. ¿Se acuerdan de la segunda palabra? Verso 22. Reconciliados. ¿Ustedes han pensado en la diferencia entre la palabra conciliación y la palabra reconciliación? ¿Cierto? Entonces un niño de escuela dominical diría, es una conciliación 2 veces. Reconciliación. Como reunión. Unión, reunión. El texto aquí es muy intencional. La palabra reconciliación se traduce en muchos lugares del Nuevo Testamento con una sola palabra. Aquí se pone esa partícula al comienzo de la palabra para darle mucho más fuerza, pero sobre todo para hacer notar
que nosotros somos sujetos pasivos, que nosotros fuimos reconciliados. El mismo texto dice, nos ha reconciliado, los ha reconciliado. Es el Señor el que hace la obra. Por eso en el catecismo hoy estamos diciendo que el Redentor tuvo que morir. Es decir, otro tuvo que resolver este asunto nuestro. Pero la diferencia entre conciliación y reconciliación se podría ver más o menos como que una pareja todavía se divorcia, pero van al juez a hacer una conciliación. Hagámonos pasito, usted tiene el niño los lunes, yo lo tengo el martes, usted paga estas cuentas, hacen una conciliación, pero ahí no hay una reconciliación. Si la distancia continúa, el problema continúa, pero se hicieron algunas cosas para evitar los estragos y el dolor y las dificultades que hay en esa situación. Más o menos como que se negoció la separación. Cuando el texto nos dice reconciliación, es que de manera definitiva, absoluta, se ha hecho algo completo, se ha derribado el muro de separación, ahora hay cercanía. Pero noten por favor la lógica de ese texto. El texto está diciendo que hay tres cosas que Dios hace, santos, intachables, irreprochables, presentarlos así delante de Él, y que Dios ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Esta es la pregunta de lógica. ¿Qué viene primero? ¿La reconciliación o que Dios nos hace santos, intachables, irreprochables delante de Él? ¿Qué viene primero? Es decir, en el plano humano, en la religión humana, en nuestra forma de pensar, la mujer con toda razón le va a decir al tipo, deje esa vieja, demuéstreme durante un año que usted ni piensa en ella, sálgase del trabajo si se tiene que salir, y después nos reconciliamos. ¿Sí o no? En el plano humano eso sería lógico, que Dios nos dijera, sean santos, sean intachables, sean irreprensibles, y después vengan y organizamos y nos reconciliamos, porque yo no les he hecho nada a ustedes son los que me han hecho algo a mí. ¿Entienden? Ese es el plano humano, ese es el plano de la religión, ese es el plano de la ética humana, ese es el plano, y eso puede ser aplicado en nuestros matrimonios, por favor. Eso puede ser aplicado en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones horizontales, con el empleado o con el jefe. Deje de robarme, manéjese bien, muéstreme su hoja de vida y dentro de 3 años le vuelvo a dar una oportunidad de trabajo. ¿Me hago entender? Con Dios funciona exactamente al revés. Por eso es que Efesios y Colosenses particularmente usan para referirse al Evangelio la palabra misterio. Entonces nuestros amigos y las personas que pasan dicen, ¿cuál es el misterio de esta gente? A mí no sentarse ahí a cantar las mismas canciones, a ver un señor allá pues bien feito y bien viejito, hablando, y se aguantan ahí, vuelven y salen. A la otra semana, ¿qué es eso de que todos los días el mismo librito? Es que ni cambian de librito, el mismo librito todos los días lo leen por la mañana. Y nos lo mandan a 4 vientos porque los vecinos ya están cansados que usted les mande el versito de todos los días. Y van a estar cansados los vecinos y ni siquiera saben los vecinos que somos cristianos. Pero supongamos que sí. Entonces para ellos es un misterio y dicen, oye, ¿cuál es el misterio? Entonces el misterio es una cosa absolutamente ilógica para la mente humana. El texto está diciendo que a fin, esto es, después de una cosa que iba a hacer, después los iba a santificar, iba a hacer que fueran intachables e irreprochables, y que para ese fin lo primero que hizo fue reconciliarlos, ¿entienden? Dios no te dijo, cambia todo, apréndete toda la Biblia, ve a la iglesia siquiera 10 años, sanea todas tus finanzas, arregla todas tus relaciones, saca todas esas cosas feas que tienes en tu celular y después venga que nos reconciliamos. Con el Evangelio fue exactamente al revés. Siendo aún pecadores, como el ladrón de la cruz, que ni había abierto la Biblia, hoy estarás conmigo. Y entonces nos adopta, se reconcilia con nosotros, nos llama a sus hijos después de ser sus enemigos.
Nos acerca después de habernos alejado por esa enemistad. Y cuando ya estamos cerca, cuando ya estamos reconciliados, empieza a hacer eso. Presentarnos ante Él mismo, santos, intachables e irreprochables. Ese es el misterio del Evangelio. Pero recuerden, hay 3 palabras, no 2. Y la pregunta es, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo sabe uno que una persona realmente está en el Evangelio? Porque es que ahí hay también misterio. Porque los grupos religiosos y cristianos están llenos de personas que van para vivir una experiencia como Enrique Iglesias. Vaya nombre el de ese muchacho. Para vivir una experiencia religiosa. Es decir, para estar un momentico y como, no sé, calmar un poquito la conciencia, pedir un milagro, porque todos necesitamos milagros, encontrarse con gente buena, de pronto repartir la hoja de vida, algún beneficio hay en eso, no sé, venir a un lugar, no sé, escuchar música, porque la música es bonita. Pero ¿cómo sabe uno que en el fondo ha llegado el Evangelio a esa vida? Y por eso Pablo no deja que el Evangelio se quede sin ese componente. Si el Evangelio ayuda a describir cuál es el problema, ayuda a describir cuál es la solución, pero el Evangelio también dice, así se ve, así se ve. Y por eso está el verso 23. Y por eso el verso 23 comienza como comienza. Que para los estudiosos de la Biblia, yo sé que ustedes quieren ser estudiosos de la Biblia, esa frase, ¿con tal de qué? Eso suena como a ese tema de esa falsa enseñanza, en mi interpretación de la Biblia es falsa enseñanza, de que Dios puede desadoptar un hijo, de que después de que venimos a Cristo, porque un día nos manejamos mal, entonces perdemos la salvación. Eso a mí me parece que es falso, francamente, y lo puedo discutir con quien quiera todo el tiempo que quiera. La salvación es del Señor. Si Él me ha adoptado como hijo, Él me va a disciplinar hasta quitándome la vida. Pero si el Evangelio llegó, el Evangelio llegó. Entonces, este texto no se refiere tanto a lo condicional como a lo revelacional. ¿Cómo sabemos que el Evangelio llegó? Y la respuesta es perseverancia. Pablo usa muchas expresiones para describir la perseverancia o la preservación de los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. A veces usa arraigados. Aquí está usando un cúmulo de sinónimos: firmes en la fe, bien cimentados, estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Juan capítulo 15 usa una expresión preciosa: permanecer en la vid verdadera. Esto es, que el individuo muestra en su historia que ese evangelio llegó hasta los mismos huesos que estaban infectados con el pecado. Y no sencillamente entró en un rito religioso o en una costumbre cultural o en un gueto, como si fuera un club o en un grupo místico y esotérico, sino que el evangelio le llegó hasta lo más profundo de sus huesos. Y yo soy honesto con ustedes, para eso se necesita tiempo. Es como el amor de las parejas. Usted ve la pareja recién casada, enmelosados en esa luna de miel, disfrutándose el uno al otro, paseando, haciendo cosas juntos, consiguen el perrito, eso es una fantasía. Entonces, a ver, yo no voy a decir que no hay amor. O sea, el amor, no sé, el amor. No sé. A mí me parece que yo veo más disfrute mutuo que amor, pero llamémoslo amor. Pero si usted compara eso que viven estos muchachos, ahora yo no estoy diciendo pues que vivan pues como cara de limón, no, pues disfruten, ¿cierto? Pues están muy contentos, la vida les sonríe, están disfrutando de uno al otro, pasean juntos. Disfrútenlo todo lo que puedan, ¿cierto? El tiempo vendrá y vendrán otras cosas, pero bueno. Pero compare esa realidad con la de un par de adultos mayores, que ya llevan su buen número de años. Y todavía usted los ve que se toman de la mano, se miran con brillo en los ojos, se entienden, se aguantan, se soportan. Y ahí se sientan en el banquito del parque a conversar. ¿Cierto que es como distinto el amor? La diferencia es tiempo.
La diferencia es tiempo. Entonces Pablo lo que está tratando de decirnos es, este es el problema, esta es la solución. ¿Usted quiere saber quién ha vivido esto? Tiempo, tiempo. Entonces, como estamos tratando de explicarle a nuestros amigos cuál es el misterio, les diremos que es que para nosotros, esto de la continuidad, esto del estar bien cimentados, firmes en la fe, sin abandonar la esperanza, significa una vida de un tiempo y de una continuidad en la que nosotros caminamos. Entonces ahí nos van a entender por qué. Hacemos un devocional todos los días, venimos los miércoles, venimos los domingos, diezmamos, hacemos rebaños, nos sometemos a la disciplina de la iglesia, contamos nuestras cosas y pedimos ayuda, nos apoyamos unos a otros, nos pedimos perdón, nos aguantamos, nos soportamos, todo eso, porque eso implica tiempo. Así que si usted quiere entender lo que hacemos en una reunión como estas, véalo no como ir a un concierto, sino como visitar a la mamá. Cuando usted va a un concierto, usted paga y usted exige que haya un buen programa, que los músicos por lo menos no estén desafinados, o los bailarines o los que están haciendo la obra de teatro, ¿cierto? Usted está pensando en lo que a usted le gusta, ¿cierto? Cuando usted va donde la mamá, usted no piensa así. Es decir, nadie llega pues a la casa después de visitar a la mamá y la esposa le pregunta, mi amor, ¿cómo te fue donde tu mamá? No, mi mamá se puso a cantar, pues estaba muy desafinada. Y el programa fue como muy largo. Y mi mamá se puso a decirme unas cosas y yo la verdad ni le entendí. Yo creo que yo el próximo domingo voy donde otra persona mejor. La diferencia es que al concierto usted va para entretenimiento. Donde su mamá usted va para mantenimiento. Es decir, que hay una relación. Y entonces yo quiero cimentar esta relación y mantenerla viva y estar ahí y no abandonar la esperanza del evangelio. Por eso es que nos cantamos el evangelio, nos decimos el evangelio, lo repetimos una y otra vez, como decía Lutero. ¿Por qué se tienen que repetir tanto el evangelio? ¿Por qué tenemos que predicarnos el evangelio todos los días? Lutero decía, porque es que lo olvidamos todos los días. Este elemento de repetición aparece en el texto que sigue de San Pablo. Él dice que el evangelio es su vocación, que ha llegado a ser servidor del evangelio, verso 23, a favor de la iglesia, que lo vive y lo predica, verso 25. El evangelio es descrito en este texto como el plan de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios, el misterio que ha sido revelado, verso 25 y 26. Un misterio que contiene las gloriosas riquezas centradas en Cristo, verso 27. Y a propósito, Pablo nos recuerda que este evangelio está centrado en una persona, la persona de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Y nos dice tres cosas sobre Cristo Jesús. Verso 27, que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Qué frase tan extraordinaria. No hay nadie más con quien yo quiera estar. No hay nadie más a quien quiera escuchar. No hay cita más importante que hablar con Él. No hay búsqueda más intensa que la búsqueda de Él. No hay más disfrute. No hay persona que espero ver más cara a cara por la eternidad que Cristo. Cristo en nosotros, dice, la esperanza de gloria. Por eso San Pablo dice, si me matan, me hacen un favor. Porque es muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Y claro, ahí viene la vergüenza para nosotros que cambiamos a Cristo por un partido de fútbol. Que cambiamos a Cristo por la serie de Netflix. Que le sacamos todas esas excusas a la invitación de Cristo. Entonces nos dice que este evangelio tiene ese poder magnético de la persona de nuestro amado Salvador. La segunda cosa que nos dice de Cristo en el verso 28 es que Él es el centro de nuestra proclamación. Y que vamos a proclamar a la persona de Cristo y las implicaciones de la persona de Cristo en cada rincón de la realidad humana y para cada persona o para cada tipo de persona. Eso se refiere con el evangelio a cada persona. Y que allí pueden conocer a Cristo y conocer la plenitud en Cristo. Y la tercera cosa que nos dice de Cristo en el verso 29 es que Cristo fortalece. Que hay un poder sobrenatural que emana de la persona de Cristo, aún para quien está siendo torturado en una cárcel como muchas veces lo vivió Pablo. Y eso, por supuesto, usted no lo conocerá a menos que lo viva.
cuando es perseguido por el Evangelio, cuando sufre a causa del Evangelio, cuando está en los momentos más difíciles, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Bueno, el punto aquí es que nosotros no solo necesitamos entender este Evangelio, sino ayudar a las demás personas a que lo entiendan. Alejados, esa era nuestra condición porque éramos enemigos de Dios. Reconciliados por la muerte de Cristo, eso es el plan de la redención. Pero ahora día a día cimentados en Él, eso es nuestra vida diaria. Pero yo creo que uno de los grandes obstáculos que nosotros tenemos es la forma que nosotros vemos nuestra vida cristiana. Y que es finalmente una forma de entender el Evangelio que se calificaría como correcta o incorrecta. Déjeme explicarlo desde esta perspectiva. En el Antiguo Testamento hay dos grandes paradigmas para entender la historia del pueblo de Dios. Y los dos paradigmas son el éxodo y el exilio. Fácil de recordar porque empiezan parecidos. El éxodo del que se nos narra en el libro de Éxodo, donde el pueblo es sacado con mano poderosa de Dios de la esclavitud de Egipto para vivir bajo un nuevo rey, bajo una nueva ley y en un nuevo territorio, vivir una nueva vida y una nueva manera de vivir esa vida. Eso se llama el éxodo. El exilio es el que ocurre cientos de años después, cuando son tomados por disciplina de Dios a Babilonia. No van juntos todos, van por grupos, se revuelven por grupos. La diferencia entre el éxodo y el exilio, si bien son dos paradigmas de la vida cristiana, es que vivimos el evangelio como si fuera un exilio, no un éxodo. Síganme para explicarles la diferencia. En el éxodo, usted está siendo sacado de una vida y de una forma de vivir. Está siendo sacado de Egipto. Y después Dios le va a dar un nuevo rey, una nueva ley y un nuevo territorio. En el exilio, los judíos estaban pensando cómo regresar a su vida anterior. Este es el punto. Tu error al entender el evangelio es pensar que Dios viene a mejorar la vida vieja que tú tienes. Es decir, ¿qué va a hacer Dios? Que yo no cometa los errores del pasado y que siga con esa vida, pero ahora mejor. Cuando el evangelio es éxodo, el evangelio es que tú vas a vivir una vida totalmente nueva y la vas a vivir en una manera totalmente nueva. Eras alejado y eras enemigo, ahora por la obra suficiente de Cristo, que ha muerto por ti, has sido reconciliado. Y ahora debes permanecer cimentado, firme, estable, sin abandonar esta esperanza. Es una vida totalmente diferente. Por eso para ellos entregar su vida en el circo romano, dar sus bienes para los pobres, recibir el rechazo y la persecución de la sociedad no era extraño. Porque ellos sabían que ellos eran extranjeros y peregrinos. Que ellos eran una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para proclamar. Era una vida diferente. Era otra vida y vivida en otra forma. Nuestro problema es que nosotros queremos vivir el evangelio a la manera del exilio, no a la manera del éxodo. Dios regrésanos a los sueños que yo tenía, las pasiones que yo tenía, las relaciones que yo tenía. En lugar de Dios toma el control. Tú eres el nuevo rey, tú tienes una nueva ley y me vas a mover en nuevos territorios. Tú eres mi Dios. Por lo tanto, la reconciliación significa que Dios toma un control absoluto y soberano de nuestra vida. Esto, por supuesto, te va a ayudar a ti a entender el evangelio. Y yo le pido al Señor que traiga convicción a tu vida, porque nuestra tarea no es convencer a nadie. Nosotros solo testificamos. Es el Espíritu Santo que te convence. Pero si vas siendo iluminado por entender la gravedad de tu problema, la grandeza de esta solución y la forma en que esto se vive para verificación, bingo. Pero tú, cristiano, tienes que entender esto.
y comprometerte a vivir así. Ahora, yo quiero proponerles una aplicación muy puntual, debo decirlo pues con el perdón de quienes nos están viendo por las redes sociales y demás, porque aplica básicamente para quienes estamos acá y para quienes vivimos en Medellín. Obviamente cada cual en su lugar hará una aplicación. Y tiene que ver con el tema de los rebaños. Comenzamos este próximo semestre, ahorita estamos empezando una serie preparatoria para los rebaños del siguiente semestre. Arrancan en agosto, nos estamos preparando y todo eso. En la parte, en el atrio van a ver que hay un mapa, de pronto lo vieron en la entrada. Usted toma un pincito que es como una especie de alfilercito y lo único que le pedimos es que ubique dónde vive usted. No ponga nombres ni nada de eso, no. Ahí. Porque queremos con el liderazgo de la iglesia identificar por dónde estamos regados en la ciudad y cuántos grupos de casas necesitamos hacer en cada sector para poder conseguir esto. Y esta es la aplicación. El título de la reflexión hoy es el Evangelio de la Reconciliación, es el Evangelio de la cercanía. Dios nos ha acercado a Él, pero Dios nos ha acercado a Él para que vivamos cerca de Él. Dios no nos ha acercado a Él para que pensemos en Él una vez cada semana. Entonces necesitamos expresiones en medio de la semana que nos ayuden a caminar todos los días con Él. Y estos son los grupos pequeños, donde ya no somos anónimos en una reunión con cierto tamaño, donde llegamos, escuchamos, salimos, sino un espacio donde seremos 8 o 10 personas, entonces podemos compartir más de nuestra vida, dejarnos apoyar en nuestras necesidades de oración, apoyar a otros en sus necesidades, compartir. Nosotros decimos que los rebaños, los grupos en casa, que se llamarán rebaños más cerca, son para el pastoreo mutuo. A mí me encanta esa expresión, porque pues es asociada a la identidad del redil, a la figura de Jesús como nuestro buen pastor, que nos usa unos a otros para ayudarnos, apoyarnos, amarnos, cuidarnos, también soportarnos los unos a los otros. Así que yo quiero invitarle a pensar si su casa debería ser un lugar donde se abra un grupo así. Ore sobre eso. Y si usted pensaría que podría facilitar, así llamamos a los líderes de estos grupos, facilitadores de alguno de estos grupos, que nos permitan en semana estar cerca del Señor. Y déjeme decirlo así sin cortapisas, estar cerca del Señor es estar cerca de la gente del Señor. No significa que no tengamos una misión en el mundo o no tengamos amigos que no son creyentes. Por supuesto, hemos de tenerlos para iluminarlos con el Evangelio. Pero estar cerca del Señor es estar cerca del pueblo del Señor. Valga la invitación para quienes nos ven de manera virtual, que es un grupo precioso de personas que nos siguen en diferentes lugares. No deje de congregarse, porque esa es una instrucción clara para nuestro crecimiento y el permanecer cimentados. Ya no hay excusas con respecto a la salud pública y podemos buscar formas de acercamiento. Y si usted está en otra ciudad, pues busque una iglesia de sana doctrina y de sana práctica en su ciudad. Les dejo con esta aplicación